¿Qué tal amigos, señores, hermanos? Bueno, se viene el debut de la selección nacional de Guatemala contra Cuba, señores. Debut complicado, la verdad, no vamos a mentirles. La selección de Guatemala se va a enfrentar eh, a la selección cubana en territorio hostil, con, en Miami, Florida, baby, donde pues la comunidad cubana es bastante, es notoria. Y Cuba no tiene nada que perder y todo que ganar, ¿no? El debut de ambas selecciones es fuerte, es complicado. Una selección caribeña. Vemos que Guatemala le complica enfrentarse a selecciones caribeñas muchísimo. Realmente es difícil, no sé, la verdad. Llevo más de 3 años metiéndome en el fútbol guatemalteco y me resulta sorprendente cómo las selecciones del Caribe siempre se le complican a Guatemala. Es impresionante, la verdad no sabría decir qué fenómeno sucede. Ante esto vamos a hacer una colaboración, hemos hecho una especie de interacción entre Gol Cuba. A mi hermano de Gol Cuba le mandamos, a Alexander, le mandamos un saludo. Hicimos hace algunas semanas una pequeña conversación y le queremos compartir a ustedes de qué se trató esa conversación previo a este partido tan importante, ¿no?, que se va a disputar entre la selección cubana y la selección guatemalteca este martes que se viene, pero es una previa que es importante para todos ustedes, ¿no? Le hicimos una serie de preguntas. ¿Crees que se le trata mal o se discrimina al futbolista cubano en Guatemala? Esa fue la respuesta de nuestro hermano Alexander. Yo creo que no es solo contra el futbolista cubano. Yo creo que el aficionado guatemalteco, de manera general, tiende a sobrevalorar el jugador que viene de Sudamérica solo por tener un pasaporte argentino o colombiano, así venga de la cuarta división de su país, y a subvalorar a un futbolista de cualquier nación que ellos consideren inferior a Guatemala. Sí, por supuesto. Ok, esa fue la pregunta y esa es la continuación. Poder sí puede. Las probabilidades están en favor de Guatemala, pero la diferencia no es tanta. Sí creo que podría pasar. Sí. La segunda pregunta fue, ¿crees que Cuba le puede ganar a Guatemala? ¿Cuba le puede ganar a Guatemala? Por supuesto, poder sí puede. Las probabilidades están en favor de Guatemala, pero la diferencia no es tanta. Sí creo que podría pasar. La diferencia no es tanta. Cuba tuvo partidos en Sudamérica contra Chile, contra Uruguay, si no nos equivocamos mal. Ahí estuvo contra Chile. Se ha preparado bien, muchos jugadores en Costa Rica, en Guatemala. Pero puede ganarle, yo creo que es complicado. Puede empatar. Tercera pregunta, ¿quién ha crecido más, Cuba o Guatemala? Es la pregunta, ¿quién ha crecido más, Cuba o Guatemala? Creo que ambas selecciones han crecido de una forma muy similar. También habría que ver el punto de partida de tu pregunta, ¿no? Si hablamos del 2021 para acá, creo que ambas selecciones han crecido de una forma similar. Ahora, si hablamos del 2018-2019 para acá, podríamos decir que ha crecido más Cuba, porque Guatemala tiene un estatus muy similar al que tenía por aquel entonces, quizá un poquito mejor, y Cuba por aquel entonces estaba tocando fondo, y ahora tenemos partidos cerrados contra Guatemala y se nos respeta más dentro del área. O sea, habría que ver desde qué punto de partida es esta pregunta, ¿no? Creo que ambas, sí, por supuesto, ambas selecciones han crecido de una... Entonces nuestro hermano dice que sí, que han crecido. Han crecido y que pues Cuba también ha crecido. Sí, la verdad que ha crecido las dos, pero creo que ha crecido más Guatemala. Ha crecido más Guatemala que Cuba, ¿no? La pregunta 4, ¿ves a Cuba? La pregunta número 4, ¿ves a Guatemala en el Mundial? Vamos a ver lo que respondió nuestro querido amigo. Vamos a ver. ¿Cómo no? Por supuesto que veo a Guatemala en un mundial. Quizás no sea este, quizás no sea el otro, pero en algún momento tendrá que suceder porque es un país que está obsesionado con el fútbol y todo es cuestión de que le salgan un par de buenas generaciones de forma consecutiva y que la sepan trabajar bien y con todo este tema de que ahora los mundiales son de 48 selecciones, que hay 6 boletos para la CONCACAF, por ahí haces una buena eliminatoria mundialista y te cuelas en un mundial.
Creo que con este nuevo formato mundialista no va a ser, no está tan lejano el mundial para selecciones promedio como Cuba, como Guatemala. Es cuestión de sacar una buena generación y trabajarla. Es lo que dice nuestro hermano. Me sorprende decir que a lo mejor en el futuro, yo pienso que es ahora, pero bueno. ¿Qué tiene la selección de Cuba que no tenga la selección de Guatemala? Vamos a ver lo que dijo su respuesta mi hermano. No creo que haya nada que tenga la selección de Cuba que no tenga la selección de Guatemala, o algo que Guatemala le envidiaría a Cuba. No existe. Porque más bien sería al contrario. Guatemala tiene posibilidades que no tiene Cuba. Guatemala puede convocar a todos sus jugadores y Cuba no puede convocar a todos sus futbolistas. Los futbolistas cubanos que hayan abandonado una delegación son vetados de por vida por el Ministerio de Deportes, y aunque el entrenador los quiera no los puede convocar. Es el caso de Rubio Rubín, que juega en el Real Salt Lake de la MLS. Guatemala lo puede convocar, y un compañero de Rubio Rubín, que es Michael Chan, que es cubano lo puede convocar por la forma en que abandonó el país. Entonces, no creo que haya nada en lo que Cuba, algún aspecto que tenga Cuba que Guatemala pudiera envidiar, ¿no? Creo que somos dos selecciones parejas, futbolísticamente y extrafutbolísticamente. Tenemos nosotros limitaciones que no tienen el resto de los países, pero no solo Guatemala, son todos los países. En ninguno de los países del mundo se ponen reglas tan absurdas para las convocatorias. Sí, Cuba ahí tiene bastantes problemas, la verdad, ¿no? Eso sí está en manifiesto, ¿no? Para los que no conocen el fútbol cubano, ¿cómo lo definirías? Es la pregunta que le hicimos al hermano. Vamos a ver cómo definiría el fútbol cubano. Yo creo que todavía el fútbol cubano no ha alcanzado ese nivel de identidad en su juego como para que podamos hacer una definición del fútbol cubano. ¿Sabes? El fútbol brasileño es un fútbol alegre. El fútbol uruguayo es un fútbol de mucha garra. Cuba todavía no tiene esa identidad. Es un proceso que está generándose ahora. Pero si hay algo que siempre ha caracterizado al jugador cubano es el aspecto físico, ¿no? Son jugadores rápidos, jugadores fuertes. ¿Qué tal, hermanos? Saludos. Repito, vamos a seguir con la segunda parte de Cuba contra Guatemala, la controversia que se creó. Le preguntamos a amigo de Gol Cuba, Alexander, ¿qué onda? ¿Qué pedo con el tema del fútbol? La controversia crecía. Si bien hace algunos meses se crea esta controversia, ¿no? De que por qué existe un rifirrafe con la afición guatemalteca y la afición cubana. Nuestro hermano Alexander de Gol Cuba menciona esto. Yo creo que todavía la controversia entre los aficionados guatemaltecos y los cubanos. Bueno, debo decir que esa controversia la iniciaron los aficionados guatemaltecos. Cuba no tenía cultura de rivalizar en redes con ninguna afición. Lo que pasa es que cuando comienzan a llegar los primeros cubanos al fútbol de Guatemala, el recibimiento en redes sociales de la afición guatemalteca fue bastante discriminatorio, por decirlo de alguna manera. Obviamente eso no nos gustó. Y cuando Cuba cae en el mismo grupo de Guatemala en las eliminatorias mundialistas del 2021, hubo varios aficionados guatemaltecos que se colaron en grupos de Facebook de fútbol cubano y comenzaron a hacer publicaciones también con un tono, digamos, humillante. Y por supuesto, el cubano, si algo nos caracteriza es que tenemos sangre en las venas, ¿no? Y se dieron algunos encontronazos de estos de redes sociales, pero son tonterías. Yo no le doy la mayor importancia a eso. Al final, a mí lo que me importa es lo que pase en el terreno de juego. La rivalidad en redes sociales, si has notado, no participo en ella. Sí, bueno, se creó mucha controversia, para serles sinceros, La controversia de Cuba con Guatemala en las redes sociales. Y hasta ahorita todavía sigue, ¿no? Que los cubanos decían que Guatemala no existe, que Cuba, y viceversa, ¿no? Y los cubanos y los guatemaltecos también burlándose de Cuba. Ha habido esta controversia y sigue persistiendo. Hasta el partido o después del partido todavía aún va a persistir. Ojalá hagan el mejor y que haya goles, pero que no haya xenofobia y que nada de odio, ¿no?
A ver, dice, y la siguiente pregunta, ¿los futbolistas cubanos se han puesto la meta de cerrar bocas y a humillar a Guatemala? Eso es con respuesta al tema del hate que le ha caído a los cubanos, ¿no? Entre los aficionados guatemaltecos y los cubanos. Bueno, debo decir que esa controversia, la controversia... Bueno, la palabra humillación es muy grande. Para humillar a un otro equipo tendrías que golearlo, y no creo que Cuba vaya a golear a Guatemala. Yo sí creo que se han propuesto ganarles, pero no por los jugadores. Yo creo que el futbolista cubano, el futbolista de la selección cubana no tiene nada en contra del jugador guatemalteco, ni de la selección guatemalteca. El futbolista cubano lo que le ha molestado es la afición guatemalteca, los comentarios vejatorios de la afición. Yo creo que ellos sí se han propuesto ganarle a Guatemala, pero para cerrarle la boca a la afición. No tienen nada contra la selección. Pero es algo que yo creo, ¿no? Y que de alguna manera me confirmó en alguna medida la entrevista que dio Dairo Reyes, futbolista de la selección cubana, en el canal de mi buen amigo y colega Henry Morales, que ya lo habían hablado. Pero no es nada contra la selección, no es nada contra los jugadores de la selección, es contra la afición. Ojo, mi hermano, de Gol Cuba, pues al parecer los jugadores cubanos quieren ganarle a Guatemala. Se han propuesto, hermanos, se han puesto a ganarle a Guatemala, a la afición, callar a la afición. Los futbolistas cubanos quieren cerrarle la boca a la afición chapina, señores. Declaraciones contundentes, declaraciones fuertes de Gol Cuba, y es la verdad, repito, pues es lo que han dicho los futbolistas. Simplemente repetimos palabras de los futbolistas, ¿no? La siguiente pregunta, ¿ves a Cuba en la siguiente ronda? ¿Ves a Cuba en la siguiente ronda? ¿Que Canadá? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Yo creo que está claro que Canadá es superior al resto de los equipos del grupo, pero tanto Guatemala como Cuba, como el que clasifique de las preliminares, tienen posibilidades muy similares. ¿No? Puede ser que Cuba clasifique la siguiente ronda. Sí. Ojo. Creo que ambas selecciones... Ojo. Entonces, ¿ven a Cuba pasando? Claro que sí. ¿Ves así? Lo ven a Cuba pasando. Mucha confianza. Mucho positivismo por parte del cuadro cubano, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿quién tiene más chances reales de ir al Mundial? ¿Cuba o Guatemala? Pregunta del millón. Tienen chances similares de ir a un mundial, como te dije anteriormente. Creo que ambas selecciones tienen chances similares de ir a un mundial, como te dije anteriormente. Desde que se modificó todo el formato mundialista, 48 selecciones, 6 plazas a la CONCACAF, se abre la posibilidad que selecciones promedio, sacando una buena generación, teniendo la suerte de tener una buena generación y trabajándola bien, pueden luchar por una clasificación mundialista. Bueno, entonces dicen que van a ser que ambas selecciones tienen chances reales de ir al Mundial. No se moja el hermano, dice que las dos tienen chances reales de ir al Mundial, que tanto Guatemala como Cuba, ¿no? Y le pregunto, ¿no? Dinos las figuras de la selección que crees que harán la diferencia y todos debemos conocer. Que nos digan, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores más peligrosos de Cuba, ¿no? No, yo pienso que el jugador referencia por Cuba es Onel Hernández. Yo siempre he creído que los jugadores que militan en ligas competitivas, en ligas más competitivas que el resto, tienen ese plus, ¿no? Y también esa responsabilidad de marcar la diferencia. Y en este caso sería Onel Hernández, que juega en la segunda división de Inglaterra, que está considerado entre las 10 mejores ligas del mundo y que ha tenido experiencia en la Premier League. Bueno, Hernández, que juega en la Premier League, es el jugador más complicado, más difícil de la selección cubana, ¿no? Cerrando la última pregunta, ¿qué piensas de Matos y Karel Espino? ¿Tus paisanos en Guatemala los conoces o algo así? Vamos a ver la opinión. No conozco personalmente ni a Karel Espino ni a Yasniel Matos. Conozco personalmente a Arichel, que tuvo un breve intercambio no solo con él, sino con varios de los jugadores de la selección nacional, aunque bueno, solo me preguntaste por los de Guatemala. Tuve un breve intercambio con algunos jugadores de la selección nacional hace algunos meses. Estuve conversando con ellos alrededor de 5 minutos o algo así. Y
y me parecen buenos muchachos todos, ¿no? Independientemente, incluso los que no conozco personalmente, he tenido la oportunidad de escribirle por privado, y el futbolista cubano de manera general si algo lo caracteriza es que es muy humilde. Quizás un futbolista de otro país tú le escribes y es inaccesible, pero el futbolista cubano tú le escribes y te responde y siempre está dispuesto para la prensa, para la afición, y eso es positivo y es algo que valoramos muchísimo acá. Eso es la interacción que tuvimos con nuestro hermano Alexander de Gol Cuba. Es un periodista, es una persona seria que se dedica a esto. Y interesantes declaraciones. Al final del día ustedes, hermanos, tienen el punto de vista. Ustedes tienen la última palabra. Interesantes declaraciones, ¿no? Cuba puede ganar a Guatemala, sí. Los jugadores cubanos se han puesto como meta personal cerrarle la boca a la afición chapina, y que ve con serias posibilidades de que Cuba le pueda hacer buen partido a la selección Guatemala. Muchas declaraciones fuertes, picantes. Como siempre, nosotros tratamos de que ustedes tengan el mejor contenido. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Cuba realmente puede ganar a Guatemala? Un saludo, vayan a suscribirse al canal de mi hermano de Gol Cuba. A él le damos muchas gracias. Personalmente quiero agradecerle. Dios te bendiga, hermano Alex. Gracias por tu colaboración. Y a toda la gente cubana y guatemalteca, Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué opinan? ¿Quién gana, Cuba o Guatemala? Interesante controversia. Un saludo.